Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo episodio de PIM Talks. Hoy os traemos a una profesional increíble que vamos a hablar sobre un tema un tanto curioso, pero que a todos nos ha pasado alguna vez. Se trata del aburrimiento. No os preocupéis, que aunque parezca aburrido, veréis que es realmente impresionante. Josefa Ros es filósofa e investigadora postdoctoral Marie Curie en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes María Moliner en 2022 por su enfoque multidisciplinario sobre el aburrimiento en humanidades. También es fundadora de la International Society of Boredom Studies y autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Bienvenida, Josefa. ¿Qué tal, Joana? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. A ti por estar aquí con nosotras. Bueno, entremos de una vez en materia, Josefa, aprovechando que estás acá. Cuéntanos, ¿tenemos una idea equivocada del aburrimiento? Yo creo que sí, yo diría que tenemos una idea bastante equivocada. Sobre todo me doy cuenta por las afirmaciones que se hacen tan tajantes, tan rotundas en los medios de comunicación acerca de esta experiencia, como una experiencia deseable, como algo a lo que deberíamos dejar espacio en nuestra vida, que deberíamos tratar incluso de autoinducirnos. Y esto se produce básicamente porque confundimos el aburrirse con descansar, con el descanso, con el tener tiempo para uno mismo, con tener tiempo del poder. Si contrastamos ese tiempo del poder, suponiéndolo como el tiempo que dedicamos a la libre realización de actividades que nosotros elegimos, frente al tiempo del deber, que es el que ocupamos con las obligaciones, tratamos de apelar a la necesidad de aburrirnos más como tener más tiempo del poder. Pero esto es un sinsentido, es un absoluto contrasentido, porque realmente el aburrimiento no es algo que surja solo en el tiempo del poder. Y de hecho, si uno está sin hacer nada o está sin producir, simplemente estás tumbado a la bartola, mirando al techo, pensando en tus cosas, arrascándote el ombligo, porque es lo que te apetece, en absoluto estás experimentando aburrimiento. Así que no tiene mucho sentido decir cosas como necesitamos más momentos de aburrimiento. No necesariamente. Claro, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser improductivo o sentirse improductivo, sí, ¿no? Ser improductivo y sentirse aburrido? Realmente el aburrimiento es una experiencia que vivimos en el momento en el que estamos dentro de un contexto, de una situación, de un entorno que no nos estimula adecuadamente. O sea que ya partiendo de esa definición es complicado ver cómo casa esto con la experiencia de la sensación de la falta de producción. Sí que hay una pequeña similitud en tanto en cuanto cuando sentimos que nos aburrimos, lo que sentimos también es que estamos desperdiciando el tiempo. Y es cierto, porque estamos enfocando nuestra energía, estamos gastando nuestra energía en una circunstancia, en un contexto, en una situación que no tiene suficiente significado para nosotros, que no tiene suficiente valor, por eso no nos estimula adecuadamente. Y de alguna forma, cuando sentimos que estamos siendo improductivos, también tenemos la sensación de que estamos perdiendo el tiempo, de que lo estamos dejando escapar. Pero claro, ese concepto de productividad responde a un marco histórico material al que el aburrimiento no responde. Esa experiencia del aburrimiento se puede experimentar hace 20 siglos, hace 50.000 años. No hay ningún problema. Es una experiencia atemporal, es ubicua, que pueden sentir incluso algunos animales con suficiente desarrollo cognitivo. Entonces, claro, sin embargo, la sensación de no estoy produciendo, estoy pasando demasiado tiempo en modo goblin o estoy dejando que mi tiempo del poder se coma al tiempo del deber, es algo que responde a las dinámicas de la sociedad contemporánea. Así que, claro, son cosas distintas realmente, aunque tengan ese pequeño parecido de sufrir la sensación de que estamos dejando escapar un regalo tan precioso y tan improbable como es nuestro tiempo de vida, y tan escaso, porque es muy corto. Claro, claro, ¿no? Es que hay un estudio que salió, bueno, de hecho es actual, es del año 2024, que explica que cuando usamos específicamente Twitter, nos sentimos o digamos que aumenta la sensación de aburrimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa que aumenta esa sensación de aburrimiento? Que supongo que pasa en todas las redes sociales.
¿Pasa precisamente porque sentimos que estamos perdiendo el tiempo? ¿Es eso? Exactamente. Llega un momento en el que sentimos que ese entorno que constituye la red social, ya sea Twitter o sea Instagram, la que sea, realmente no responde a nuestras expectativas, no mantiene nuestros niveles de estimulación, de excitación cortical suficientemente altos. Entonces, de alguna forma nosotros acudimos a las redes sociales para paliar el aburrimiento, cuando estamos pues en un entorno que no nos está estimulando adecuadamente. Pero estas redes sociales yo siempre digo que son como pequeñas píldoras que en una dosis bastante limitada nos pueden hacer el favor de convertir ese entorno poco estimulante en algo que nos excite un poco más. Ahora bien, cuando ya llevamos demasiado tiempo en esa red social, estamos haciendo scrolling, llega un punto en el que sentimos que estamos desperdiciando el tiempo. Nos preguntamos a nosotros mismos, pero ¿a mí qué me importa realmente lo que está contando toda esta gente que no conozco de nada sobre su vida, sus inquietudes? Me da completamente igual. Te das cuenta de que esa opción que representan las redes sociales para llenar el tiempo, bueno, pues tiene una vida muy limitada, que al final no es una opción personalizada para ti, no es una opción para ocupar tu tiempo que tú consideres realmente significativa, que consideres que te hace crecer como persona, expandir tu conocimiento, tus horizontes, que realmente te llene, que tenga verdadero valor. Y al final, de ahí surge esa experiencia del aburrimiento, el sentir que hay un desequilibrio entre tus expectativas, tu necesidad de estimulación y lo que te está ofreciendo una actividad concreta o un entorno, una situación. Ese desequilibrio en lo que se traduce es en falta de significado. Y claro, está muy bien cuando estás esperando el metro para 5 o 10 minutos, ese rato muerto para matar el tiempo. Pero no podemos pretender que una red social se convierta en una opción completamente significativa para nosotros, a menos que nos dediquemos pues al mundo de los influencers, a crear contenido en las redes. Eso es otra cosa distinta. Pero los que nos metemos simplemente para buscar una pequeña escapatoria a un momento determinado, al final acabamos sintiendo que ya no hay nada más donde rascar ahí. Ya sé en qué consiste esa experiencia perfectamente, ya he tenido bastante. De repente Twitter te pega una patada en el culo y te dice, ya basta. Eso es el aburrimiento. Y está bien, Interesante. dejadme que os diga que está muy bien que suceda eso, porque si no fuese porque en algún momento sentimos que ese contexto ya se ha quedado obsoleto para nosotros, imaginaos, si no surgiese el aburrimiento cuando nos acostumbramos a ciertas situaciones, actividades, y estas dejan de representar ese reto, jolín, podríamos tirarnos en Twitter 24 horas y 7 Supongo días que a es la cuando semana. podríamos, supongo que es cuando podríamos hablar de adicción, ¿no? Quizá. Sí, y es un problema que atraviesa a muchísimas personas, personas que de hecho en algún momento han comprendido que la mejor estrategia para llenar el tiempo es estar en las redes sociales y que ahora adolecen de otras estrategias, de otras opciones dentro de ese catálogo que todos tenemos para llenar nuestro tiempo, pues adolecen en alguna medida de otras opciones que realmente les resulten significativas. Y esas personas necesitan ayuda, obviamente, para poder ampliar su punto de vista, para poder comprender que hay otras opciones que ahora mismo no están siendo capaces de ver a causa de esa adicción, obviamente. Claro. Josefa, y te pregunto, ¿cuál es el origen del aburrimiento y para qué sirve desde la teoría de la evolución? Es muy complicado establecer cuándo surge el aburrimiento por primera vez. Hacernos una pregunta por un origen en este sentido es tan complejo, es mucho más complejo, que digo, que por ejemplo el plantearse el origen del lenguaje, cuándo empieza el lenguaje simbólico, el lenguaje complejo a ser articulado. Bueno, pues es muy difícil no establecer un punto en el que esto pudo pasar. Sí que sabemos que para poder experimentar aburrimiento y otras emociones negativas es necesario un cierto nivel de desarrollo cognitivo. Esto es importante. Lo que no es tan importante es que se disponga de tiempo libre. Muchas veces nos encontramos con la crítica de que es imposible que el aburrimiento estuviese ya ejerciendo ningún tipo de papel en la prehistoria, en nuestros ancestros, porque estos estaban muy ocupados en pos de su supervivencia y
En cierto sentido, esto tampoco es verdad, porque nuestros antepasados no tenían el afán acumulatorio que tenemos nosotros hoy en día, no dedicaban todo el tiempo a estar cazando, recolectando, almacenando, básicamente porque los procesos de almacenaje eran inexistentes, ¿no? Tenían mucho tiempo libre, pero bueno, al margen de esto, no es cierto que necesitemos tiempo libre para poder experimentar el aburrimiento. Cuando más nos aburrimos es cuando estamos haciendo cosas por obligación. La mayor parte de las veces que nos estamos aburriendo es dentro de ese tiempo del deber, cuando tenemos que ocupar el tiempo con actividades, obligaciones que nos vienen impuestas desde fuera. Eso vaya por delante. Entonces, sí es posible que el aburrimiento se experimentase en nuestros ancestros, no vamos a saber nunca en qué momento concreto, pero no depende de que tuviesen una gran cantidad de tiempo libre. Podían estar todo el día fabricando herramientas y que esto les resultase aburrido. Igual que tú puedes aburrirte en tu trabajo, haces todos los días lo mismo, ya sabes en qué consiste. Y al final, bueno, pues surge, ¿no?, esa necesidad de dar un paso al frente, de hacer algo más, de introducir un cambio. Lo que sí creo que es necesario es esto último. Que nuestros ancestros, aquellos que empezaron a experimentar aburrimiento, y ya no digamos a ser conscientes de su aburrimiento, que es otra cosa bien distinta, sí que tenían que vivir en un entorno, en unas condiciones de suficiente adaptación, incluso diríamos de sobreadaptación. Tuvo que ser en algún momento en el que, además de existir esas condiciones de desarrollo cognitivo suficientes, por ejemplo, de ser capaces ya de experimentar la teoría de las otras mentes, un nivel de intencionalidad bastante elevado, es importante que estuviesen en un entorno ya tranquilo, en un entorno en el que ya conociesen más o menos qué iba a suceder en cada momento, ya tuviesen controlado quiénes son los depredadores en esta zona, quién ocupa cada rol dentro de lo que es nuestro grupo, de lo que es nuestro clan. Eso es lo que acaba haciendo que pueda surgir el aburrimiento, el hecho de estar siempre dentro de una misma rutina en la que ya lo conoces todo, en la que todo es previsible y en la que sabes perfectamente cómo actuar. Eso es lo que hace que tus niveles de excitación cortical desciendan. Es lo que hace que sientas ruptura entre tu necesidad de estimulación y lo que estás recibiendo del entorno. Yo siempre apelo a que esto pudo ocurrir en algún momento fijaos, y el salto temporal es tan enorme que es hasta absurdo hacer una afirmación así, pero tendría la sensación de que quizá en los últimos Homo ergaster, primeros Homo antecesor, pero claro, si tenemos en cuenta que muchos animales tienen la capacidad de aburrirse, quizá tengamos que ir un poquito más atrás. Pero ojo, y me estoy enrollando, pero es que es una pregunta tremendamente interesante. Es cierto que algunos animales tienen la capacidad de aburrirse, pero cuando experimentan aburrimiento de facto es cuando se encuentran en entornos sobreprotegidos, humanizados. Se aburren las mascotas que tienen un entorno muy cómodo, tienen calor cuando hace frío se les pone cuando hace calor se les pone el aire, tienen comida a discreción todo el tiempo. Los castramos para que no tengan ese impulso sexual, tenemos animales en jaulas, en zoológicos. Ese tipo de animales son los que suelen sufrir aburrimiento. ¿Por qué? Porque están en un entorno totalmente predecible. ¿Cuál es la función de este aburrimiento? La función del aburrimiento es evitar que te puedas quedar en ese entorno. ¿Y por qué? Preguntaréis, ¿por qué no puede uno quedarse en esa zona de confort? ¿Por qué la zona de confort de repente se convierte en un infierno y empiezas a sentirte mal al estar en ella? Bueno, pues porque si siempre pudieses quedarte en el mismo punto, no crecerías. Además, tu nivel de sobreadaptación acabaría impidiendo que fueses capaz de adaptarte a un cambio sobrevenido. Si nunca tuvieses que adaptarte a algo distinto, si nunca te vieses en la obligación de tener que introducir cambios en tu contexto porque ese se ha quedado obsoleto, no tendrías ese mecanismo adaptativo, estaría completamente oxidado. Es que vivirías en encefalograma plano, prácticamente, y cualquier cambio que no dependiese de nosotros, de uno mismo o de la sociedad, un cambio, por ejemplo, de carácter climatológico, acabaría con nosotros. Es que nuestra imaginación estaría completamente en punto muerto. Esa es la función que cumple el aburrimiento, la de decirte, ya no puedes seguir jugando con tus muñecos porque esto ya ha pasado.
Esto ya tiene que formar parte del pasado. Ahora tienes que introducir algo distinto, cambios. Y así es como crecemos y evolucionamos. Entonces, cuando otros animales, como por ejemplo los grandes simios, encuentran espacios de tranquilidad donde poder jugar o incluso que se da también esa sensación de que ahora de repente, ¿por qué ese cambio, no? ¿Por qué esa necesidad de cambio? Pues que viene desde ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de ese aburrimiento, aunque sea incluso en espacio salvaje, entiendo entonces que se diferencia del aburrimiento que estamos hablando aquí porque en este caso digamos como que implica metacognición, ¿no? Implica como ser consciente de alguna forma de que me estoy aburriendo. Entonces, otros animales quizá tienen también ese tipo de aburrimiento, pero no es el mismo quizá, sino que es más bien de estoy aquí y lo voy a rellenar, ¿no? Con una innovación que puede ser el juego, por ejemplo, ¿no? Entonces, es para detectarlo, ¿verdad? Que estamos hablando en este caso de un aburrimiento, de ese que decías que comenzaba quizá ya con un homos, se refiere más a un tipo de aburrimiento consciente, ¿no? ¿Algo así? Ujú. Fíjate que Vale. hay similitudes y diferencias. La experiencia del aburrimiento es la misma, es la misma. Es descenso de los niveles de excitación cortical por un entorno que no te estimula adecuadamente. Es exactamente la misma. La diferencia está en las opciones de reacción frente a esa situación, frente a esa circunstancia. Como bien dices, el animal de lo que carece es de ese carácter introspectivo, de ese carácter de poder responder frente al aburrimiento mediante un proceso reflexivo o metarreflexivo, si se quiere. Digámoslo así, el animal lo que no puede hacer es ser consciente de su aburrimiento, pensarlo, pensar que está pensando que se está aburriendo y en función de eso, conscientemente, desplegar un catálogo de opciones a ver cuáles podrían ser las alternativas en este preciso instante para cambiar esta situación que no me estimula adecuadamente por una que sea más estimulante y a poder ser que sea estimulante a largo plazo, que me llene, que me haga sentir que no estoy perdiendo el tiempo. Claro, esto es justo lo que los animales no pueden hacer, pero igualmente reaccionan frente al aburrimiento, ya sea así jugando o haciendo trastadas. Mi gata lo que hace mucho cuando se está aburriendo viene a buscar mi atención, su respuesta frente al aburrimiento es venir a buscarme a mí y cuando yo no le hago caso, bueno, pues araña el sofá o empieza a maullar más fuerte. Es decir, de lo que adolece el animal es de ese proceso metarreflexivo, si queremos llamarlo así. Ahora bien, tampoco confiemos demasiado en que el ser humano, cada vez que responde a una situación de aburrimiento, hace entrar en juego un proceso reflexivo. Esto no sucede tampoco. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, para ahorrar energía. Eso es lo que necesitamos, y más el cerebro, que es el que más energía consume, ¿no?, de todo el cuerpo. De manera que funciona así. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, creamos ese catálogo de opciones para responder a momentos de aburrimiento, para saber cómo llenar nuestro tiempo de forma significativa. No es un catálogo inmóvil, sino un catálogo que se va ajustando. Algunas opciones salen, ya no puedo seguir jugando con muñecas, otras opciones entran, ahora me gusta leer filosofía o me gusta tocar la batería. Bueno, hay opciones que se quedan durante años, otras apenas nos acompañan durante un mes. Se van ajustando a medida que también se reajustan nuestras expectativas y nuestras necesidades. El cerebro lo que hace en la gran mayoría de las ocasiones cuando nos estamos aburriendo, sin que medie ningún proceso consciente ni reflexivo, es seleccionar una de estas opciones del catálogo que nos han funcionado en el pasado, que han demostrado ser exitosas, y la pone en práctica. Es como si cogiera un disco, ¡pum!, y lo mete. Y no hay ningún tipo de pensamiento autoconsciente de por medio. La gran mayoría de las veces respondemos al aburrimiento en estos términos, porque hacer lo contrario, es decir, desplegar conscientemente ese catálogo de opciones, hacer una reevaluación de la situación en la que nos encontramos, analizar la causa, la raíz de por qué nos estamos aburriendo. Imaginaos el desgaste energético. Y Así que quizás somos más incluso, parecidos a los animales de lo que nos gustaría pensar. A nosotros nos encanta ver eslóganes y titulares de estos que nos dicen: es bueno aburrirse porque así vas a desarrollar una capacidad de introspección. Bueno, es que eso no es cierto.
Ojalá. Incluso es poco práctico, ¿no? El tener que todo el Es que no rato es ir práctico. pensando y reforzando. Quizás el gato de Mauxi tiene otras Sentido. experiencias. Tiene sentido, yo creo, Aburrido. Joana, tiene sentido obligarse a hacer ese ejercicio reflexivo cuando el aburrimiento, por ejemplo, se da siempre en una misma circunstancia. Y es una circunstancia que se repite en el tiempo y que empieza a causar estragos en la persona que se aburre. Ahí creo que hay que dejar de huir, hay que dejar de favorecer que nuestro cerebro de manera inconsciente acceda al catálogo de opciones y hay que pararse a reflexionar. Sí, sí. Y Josefa, en cuanto a la neurociencia, entiendo, no es fácil encontrar las áreas cerebrales vinculadas al aburrimiento, ¿cierto? Ujú. Sí, es uno de los campos de estudio, la neuropsiquiatría. Se está encargando en la actualidad del estudio del aburrimiento. De hecho, existen 2 laboratorios, además los 2 en Canadá. Los colegas que se dedican a esto son canadienses siempre. Tenemos por una parte el Boredom Lab de John Eastwood y el Dunkers Lab de James Dunker. Y ambos se encargan de, bueno, sobre todo el de James Dunker, se encarga de analizar cuál es el correlato neurofisiológico de esa experiencia del aburrimiento. Ya han publicado artículos muy interesantes, aunque no podamos confirmar a ciencia cierta en qué parte, qué parte del cerebro se encarga del aburrimiento. Hay mucho en juego ahí. Es el hipocampo, es la ínsula, como se pensaba en los años 70, años 80. Bueno, pues es que el modularismo de Chomsky ya pasó a la historia y ahora es muy complicado determinar realmente si es que un área del cerebro se encarga del aburrimiento o no. Realmente, este grupo de investigación está llevando a cabo estudios en los cuales toman imágenes a través de técnicas de fMRI de individuos en los que se induce el aburrimiento. Se les induce el aburrimiento a través de un vídeo, de la visualización de un clip en el que aparece una persona tendiendo la ropa constantemente, solo tendiendo la ropa. Se le crea ad hoc ese entorno hipoestimulante, de alguna manera, para que experimentes el aburrimiento. Y bueno, es cierto que tenemos algo de idea acerca de, ya hemos descartado la cuestión de la ínsula, ahora estamos más enfocados en que tiene que ver con el hipocampo, toda la parte del córtex prefrontal que tiene que ver con la atención, los procesos de atención, con la parte que tiene que ver con la memoria, pero realmente en esto queda mucho, mucho, mucho por andar. Muchísimo. Qué bueno. Qué bueno. Pero es interesante por el hecho de saber si aquellas personas que refieren padecer aburrimiento constantemente quizás están teniendo un problema no de carácter contextual, no de carácter sociológico o de carácter psicológico, sino que puede haber un trasfondo de carácter fisiológico detrás de esa experiencia, obviamente. Sí, ahora se me estaba activando ahora la memoria en cuanto a TDAH y algunos otros tipos de trastornos vinculados a atención. Bueno, Completamente. sí. Sí, No porque sé si, bueno, el aburrimiento lo que hace al final es que desconectes. Lo que haces es desconectar. En el momento en el que tú te estás aburriendo, estás sintiendo aburrimiento en una actividad, en una experiencia, en un entorno determinado, al no sentir que esa experiencia tenga valor para ti, desconectas la atención. ¿Por qué? Pues porque el mensaje que te está lanzando el aburrimiento, el que le lanza a tu cerebro es: estás invirtiendo energía en algo de lo que tú no esperas sacar algo a cambio. Estás perdiendo el tiempo, como decíamos al inicio. claro, Claro, entonces me en la imagino que cuestión del incluso, TDAH, pues también es mucho más complicado sentirse engaged, ¿no? Sentirse efectivamente. comprometido con las actividades a las que nos exponemos o los contextos a los que nos exponemos. Sí, totalmente era eso lo que iba a decir, que efectivamente, claro, con alguien que padece, por ejemplo, una hiperactividad que ya de por sí tiene una dificultad en atender, si además ya se ha perdido 3 veces y tiene que atender, ya es que al final dice, bueno, es que yo ya me estoy aburriendo, o sea, esto ya no me está aportando lo que yo hubiera querido, ¿no? Entonces, tiene que ser doblemente frustrante, tengo que decirlo. Ahora me Efectivamente, gustaría sí, hablar de porque un pensamos tema. siempre. Sí. Uy, perdón, Joana. Pensamos siempre que el No, adelante, aburrimiento Josefa. solamente se experimenta por hipoestimulación, solo es cuando necesitamos más estímulo y no lo estamos recibiendo, no recibimos el suficiente, pero también pasa a la inversa.
cuando estamos sobreestimulados, cuando estamos recibiendo demasiados estímulos y no podemos enfocarnos en ninguno de ellos, también acaba surgiendo ese aburrimiento. ¿Por qué? Porque es esa desconexión con la situación presente. Si no eres capaz de prestarle atención y comprometerte con ella, ¡puf!, al final se produce la desconexión y es el aburrimiento. Adelante, Tengo una perdona que te pequeña he cortado. curiosidad. No, no, es que me van saliendo cosas, ¿eh? Tengo una pequeña curiosidad, no sé vosotras. Hay una alteración de atención que es la hipoactividad. ¿No podría ser que algo así como la hipoactividad se explicara más porque quizá aquellos elementos fisiológicos vinculados al aburrimiento se activan demasiado? No sé, ¿eh? Quizás he hecho aquí una tontería, ¿eh? Pero no sé, quizá hay alguna explicación vinculada al aburrimiento con algunas alteraciones que aún no sabemos. Con personas No lo que sé. sufren hipoactividad. Es Sí, es decir, decir, que que no son muy... consiguen atender, pero por Ujú, falta de, no por ujú. sobre. Seguro, No sé, seguro, seguro, podría seguro. ser. Eso está completamente relacionado con la propensión al aburrimiento. Cada uno de nosotros tenemos una distinta propensión al aburrimiento. De hecho, sabéis que existen escalas de medición que, bueno, pues hay muchas personas que ponen en duda su eficacia. Yo también soy una de ellas. No siempre confío al 100% en las escalas de medición, pero bueno, en teoría se puede objetivar cómo de propenso es cada individuo al aburrimiento. Y una persona que es más propensa al aburrimiento, seguro que se va a ver abocado a situaciones de hipoactividad más a menudo porque te cuesta más reconocer esas opciones que realmente para ti resultarían estimulantes, verdaderamente significativas. Esto es la diferencia con las personas que son muy creativas. Hay personas que es que encuentran opciones o encuentran interés en todo, mientras otras personas tienen esa propensión a desconectarse de las cosas, a no sentirse tocados por las cosas, por las actividades, por los entornos, y a tener una propensión al aburrimiento mucho más elevada. Pero yo creo que sí Debe se puede tener entrenar una también. vinculación también la curiosidad con el aburrimiento. De Mm, hecho, mira, el tema que completamente. voy a sacar ahora lo toca, ¿eh? Hay algunos, tampoco son bastantes, algunos estudios que vieron, que observaron que durante la COVID, aquellas personas que tendían a aburrirse también tendían a coger a la enfermedad con más facilidad, o sea, a contagiarse, ¿no? Y entonces resulta que explicaban que era pues porque en esos procesos de aburrimiento tendían a romper normas, ¿no? Entonces hay como Eso es. una vinculación entre la curiosidad, la transgresión, ¿cierto? Ahí. Completamente, completamente, porque el aburrimiento al final lo que te hace es reaccionar. Cuando te estás aburriendo, tú lo que necesitas es introducir un cambio en ese contexto. Tienes que reaccionar de alguna manera para abandonar una situación que te está causando dolor. Pero no significa por ello que ese cambio que tú vayas a introducir vaya a ser positivo, vaya a ser constructivo. De hecho, es que en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, nuestra reacción frente al aburrimiento es desadaptativa, es disfuncional, es perjudicial para nosotros mismos, incluso para las personas que nos rodean. Entonces, claro, si tú estás aburrido y te encuentras en una situación en la que no puedes responder frente a ese aburrimiento echando mano de las opciones que para ti suelen tener valor, por ejemplo, pues es que en mi catálogo está salir a tomar cervezas con los amigos, ir al gimnasio, tomarme algo aquí o, bueno, muchas actividades al aire libre, por ejemplo, pocas actividades que estén relacionadas con el entorno doméstico e incluso aunque haya actividades dentro del entorno doméstico, al cabo de un mes se repiten ni se repiten y tu catálogo cada vez se va haciendo más estrecho. Entonces es lógico que cuando tú intentas responder frente al aburrimiento, echando mano de esas opciones que para ti tienen valor, pero no te está permitido, pues acabes reaccionando de forma un poco más brusca, ¿no? Más explosiva, más violenta, saltándote un confinamiento o cosas bastante peores. Nosotros desde la Universidad de Harvard hicimos un estudio para comprobar hasta qué punto el aburrimiento podía estar detrás del aumento de los índices de violencia en el ámbito doméstico durante el confinamiento. Y lo cierto es que ya hay precedentes de que el aburrimiento, bueno, pues es un impulsor de las conductas violentas, de trastornos de la conducta de todo tipo relacionados con las adicciones, pero también con la violencia.
Y en efecto, las personas con las que trabajamos para este pequeño estudio, pues afirmaban que se habían sentido en un entorno que para ellos les era ajeno, que no les era propio, que estaban acostumbrados a hacer su vida en el exterior y que al verse sometidos a estar en casa sin poder hacer realmente lo que ellos querían, bueno, pues esa fue la reacción, fue frustración y después estallido frente al aburrimiento. Entonces, claro, bueno, está ese componente ahí de creatividad, pero también de destructividad, de destrucción. Hay que tenerlo en Qué cuenta. El interesante. aburrimiento solo te hace reaccionar. Al final, un poco en qué se convierta esa reacción depende tanto de factores relacionados con tu personalidad como con el contexto, con tu situación vital, las posibilidades del entorno, etcétera. O sea, en cada persona es completamente distinto. Claro, no, y lo acabas de decir, yo leí que de hecho el bullying en las escuelas está relacionado con el aburrimiento en las clases. O sea, entonces, teniendo en cuenta la relación que ya hablamos del aburrimiento y las redes sociales, también se puede explicar el ciberacoso, ¿no? De una forma sádica de aliviar el aburrimiento. Pero es que no nos hace falta ni siquiera llevar a cabo ningún tipo de estudio. A mí me encanta rastrear, cotillear en las redes qué dice la gente sobre el aburrimiento. Y no os podéis ni imaginar, cuando alguien se está sintiendo acosado por otra persona en Twitter, por ejemplo, la reacción de esa persona siempre es decirle, estás aburrido, ¿eh? ¿Cómo se nota que estás aburrido? Vaya aburrimiento de vida que tienes que ¿Verdad? tener. O Es sea, verdad. es lo que pensamos. Sí, total, Realmente total. nos cuesta comprender que haya personas para las que sea significativo y valioso ocupar su tiempo pues desprestigiando a otras o torturando, acosando a otras personas, entrando en debates y conflictos completamente espúreos. Nos cuesta entender esto y achacamos al aburrimiento el que nos comportemos de esa forma, que algunas veces, bueno, pues es que estás ahí y, y te sale una especie de genio maligno, una genialidad horrible que se traduce en chinchar a los demás, en ver qué han dicho los demás para ver qué puedes decir tú que le contradiga o que le deje en ridículo. Y la De gente verdad. asocia este comportamiento al aburrimiento, o sea, sin Los ninguna duda, humanos. sin ninguna duda. ¿Verdad? Es los humanos. Sé cómo llegamos a ser, de verdad. Es un fenómeno muy curioso. Yo es que sigo pensando, como la canción aquella de Manolo García, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. No lo digas. Es mi máxima en redes sociales. Interactúo menos que otros, pero al menos no voy fastidiando a la gente y la gente no tiene luego que decirme, ¿estás aburrida, Josefa? Pues de aburrimiento vamos a seguir hablando, pero de un ámbito que quizá también yo creo que es bastante importante, que es el aburrimiento social o de lo que sería más de la sociedad en sí. Hay un libro, voy a intentar pronunciar el autor, la verdad es que es un autor muy conocido, pero me he dado cuenta que nunca lo había verbalizado, así que perdonad si lo pronuncio mal. Estoy segura de que muchos de vosotros lo conoceréis. Es Byung-Chul Han, quizá Josefa lo sabes pronunciar mejor que yo, es filósofa también. Él tiene un Te libro muy digo Han y conocido, ya está. Han, y ya está, más fácil, pues Y a sí, veces le Han digo el coreano. El o coreano. el coreano, y ya está, sí, pues este autor que es muy conocido, ya os lo digo, el libro es cortito y vale mucho la pena de leerlo. Es del año 2012 y se llama La sociedad del cansancio, ¿no? Entonces él destacaba que de alguna forma la sociedad está centrada en la productividad y en la autoeficacia, pero autoexigida. Es decir, ya no es como antiguamente, ¿no? Quizás en la época industrial en la que te sentías como obligado a ir a trabajar. Ahora sale de dentro, es como de manera intrínseca y eso de forma mal llevada, por decirlo de alguna forma, pues nos supera, ¿no? Entonces, hay un artículo que es más bien como un capítulo del libro titulado De la sociedad del cansancio, de Han, a la sociedad del aburrimiento. Este artículo es de José Manuel Orozco, es del año 2015 y me pareció muy interesante porque él decía o expresaba que la sobresaturación de información, ¿no? Nos alcanza de alguna forma de manera violenta para nuestras neuronas y acabamos sintiéndonos pues fatigados,
hartos, agotados, incluso él decía asfixiados. Y comenta, nos olvidamos rápidamente del terremoto de Haití y de la misma forma que nos olvidamos del avión perdido de Malasia. Y va a pasar lo mismo con Ucrania o con Gaza, ¿no? Con el conflicto de Gaza. Y él decía que precisamente esa libertad de la que hablaba Han, ¿no? Autoexigida, y junto con la sobresaturación de información acaba afectando nuestro proceso cognitivo y lo que sucede es que ese proceso de asimilación tiene una rápida expulsión de información, supongo que para no saturarnos, entonces sale tan rápido de la memoria que no llegamos tampoco a integrar nada de lo que llega, ¿no? Entonces, bueno, esto me gustaría, Josefa, ver si nos ayudas a relacionarlo precisamente con ese aburrimiento global de una comunidad, o bien yo estaba pensando en la sociedad española, pero para todos nuestros oyentes, como nos oyen desde diferentes puntos del mundo, ¿no? Pues quizá de forma más global. A ver si nos puedes poner en algún ejemplo cómo se puede relacionar, ¿no? Quizá con también lo que decíamos de las normas, ¿no? De la transgresión de normas, no sé. No lo sé. La cuestión está en que, bueno, yo te estaba escuchando atentamente y no sé hasta qué punto. Yo no soy persona de echar balones fuera, ni de apelar a un agente social que es el que nos impone un cierto ritmo de vida, unos hábitos, unas conductas, pero no sé hasta qué punto también estaría de acuerdo con afirmar que nos autoimponemos ese ritmo, esa necesidad de producir o de sentirnos productivos. No lo tengo tan claro. Me da la sensación de que somos muy conscientes del fenómeno, somos muy conscientes de lo que sucede, en el punto en el que nos encontramos, pero no somos capaces de salir de él. No sabemos cómo podríamos introducir ese cambio. ¿Cómo podríamos virar hacia algo distinto, avanzar hacia algo diferente o incluso, bueno, retroceder? Es una palabra que tiene connotaciones frecuentemente muy negativas, sobre todo cuando la introducimos dentro de lo que sería el contexto de la discusión social, pero incluso, bueno, introducir algo del pasado, algo que haga cambiar, ¿no?, esta situación. Creo que el problema está precisamente ahí, no en que nosotros nos autoimpongamos ese ritmo. Yo no quiero trabajar 12 horas al día, yo no quiero sentirme mal cuando estoy disfrutando de mi tiempo del poder, pero no sé salir de ahí, no sé cómo hacerlo sin quedarme al margen de la sociedad, sin renunciar al mismo tiempo, tampoco hay que ser hipócritas, no sé cómo hacerlo sin renunciar a otras comodidades que un sistema socioeconómico como este en el que vivimos también me ofrece. Entonces, yo de alguna manera lo que siento es que ese aburrimiento no es más que la expresión de un cansancio, es la expresión de una lucha constante contra nosotros mismos, contra la sociedad que hemos creado sin armas. O sea, luchar sin armas, tener ganas de ir a la batalla, tener ganas de ver un cambio sin saber ni siquiera cómo materializarlo, ni qué aspecto podría tener. Porque sí, hay muchas personas que se salen en cierto sentido de lo que es nuestra estructura socioeconómica actual en Occidente, pero se salen para apostar por otro tipo de estructuras socioeconómicas que ya se han visto en el pasado, que a ellos les parecen interesantes, les parecen positivas, pero que han fracasado igualmente en otros lugares. El problema está en que tratamos y no paramos de hacerlo. O sea, somos muy conscientes de ese hastío que nos está consumiendo como sociedad, no paramos de hacer el ejercicio reflexivo de tratar de analizar qué es lo que pasa y ver cuáles son las posibilidades en el horizonte, y lo que nos sucede es que desplegamos el catálogo y está vacío. Es que no se nos ocurre cómo podemos inducir ese cambio que tanto estamos ansiando. Ahí es donde yo creo que se están uniendo ese cansancio, ese aburrimiento. Es una sociedad cansada y al mismo tiempo aburrida del hecho de no poder combatir ese cansancio. O sea, estamos aburridos de un contexto a nivel general, de un contexto en el que no sabemos muy bien cuál es nuestro lugar. Nos sentimos desconectados del resto de personas. Estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestro propio proyecto, que
desconectamos con la realidad que nos rodea, desconectamos con nuestros vecinos, desconectamos con nuestras comunidades, es que no existen. Desconectamos con la naturaleza, con el resto del planeta. Nos importa lo que está sucediendo en el momento en el que lo vemos en una noticia, en el periódico, y al instante siguiente, en lo que estoy pensando es en qué tengo que hacer yo hoy, cuáles son las facturas que yo tengo que pagar, cuándo tengo que llevar yo a mi mascota al veterinario, cómo estoy con mi pareja, cómo están mis hijos, qué voy a cenar esta noche yo. Ya está, no hay más. Y eso nos está desgastando, eso nos tiene cansados, realmente cansados. ¿Cansados por qué? Pues porque yo confío realmente en que el ser humano es un ser social y necesita construir proyectos en sociedad, en comunidad. Es muy complicado darle sentido a la existencia realmente si la única que importa es la tuya particular, la de nadie más. Es muy complicado sentir que hay una razón por la que estás aquí, que hay una razón por la que haces lo que haces, teniendo en cuenta que tu tiempo de vida es un tiempo limitado, que de transcurrido unos años vas a morir y se acabó. ¿Para qué todo esto? Si tú no te sientes conectado con el resto de personas con las que convives, si no tenéis un proyecto en común, una razón por la que remar juntos, es muy difícil darle un sentido a la vida. Y eso es lo que nos tiene cansados. Aburridos estamos de no saber cómo romper con ese cansancio. Pedazo de clase magistral nos acabas de dar. A ver, producer, crea aquí un silencio, por favor. Algo que ayude, porque de verdad, ¿eh? O sea, ¿sí o no, Mau? Sí. No, yo estoy sin palabras en este momento. Wow. Es que es la situación en la que vivimos realmente. Creo que estamos en un conflicto constante entre si yo dejo de pensar en mí y pienso en los demás, me arruino. Pero si pienso solo en mí, los demás tampoco pueden prosperar. Adolecemos de una filosofía del cuidado que nos impulse de alguna forma, ¿no? A reconectarnos, a reconectar con nosotros y a construir esos proyectos. Pero no soy yo, desde luego, quien va a tener... Yo soy más como Han, si se me permite esta comparación que en este preciso momento retiro. Soy más ese tipo de personas que les gusta observar, ver qué piensa la gente, hacer un poco de análisis, aunque no me gusta hacer fenomenología del presente, ni sentar cátedra acerca de esto tiene que ser así. Yo suelo hablar básicamente de cómo me siento yo y la gente de la que me rodeo. Pero obviamente esto no es extrapolable a toda la sociedad, ni siquiera a toda la sociedad occidental. Ahora bien, si yo tuviese la clave para volver a enamorarnos los unos de los otros y enamorarnos de la vida, probablemente no la compartiría con vosotros. Al final caería igualmente en la trampa y trataría de escribir un bestseller de autoayuda. No, Claro. no sé qué podemos hacer. Ojalá lo supiese. Realmente Ni sé hacia hay... dónde vamos a caminar. No, debe haber gente que se ha preguntado en algún momento de alguno de nuestros oyentes, ¿para qué sirve, no, la filosofía? Pues ahí tenemos un gran ejemplo, ¿eh? Josefa es un gran ejemplo de investigadora en el ámbito, la verdad, específicamente del aburrimiento. Mira, para finalizar esta conversación, a mí me gustaría sacar un tema que además hemos hablado antes con Mauxi, que las dos creemos que es súper importante poderlo poner aquí también, aprovechando de que tus últimos estudios creo que están yendo en la dirección del estudio de la vejez, ¿no? De la tercera edad. Me gustaría un poco que nos hablases precisamente de eso, ¿no? Porque comentábamos con Mauxi que quizá hay mucho esfuerzo en asegurarnos de que sus necesidades básicas están cubiertas y de que haya una buena relación, perdón, que no estén solos como tal, solos, pero eso no es igual a no aburrirse, ¿no? Entonces, se está tendiendo a ver si se aburren o no, porque, bueno, con mi poca experiencia, también lo hablábamos antes, ¿no? O sea, jugar al bingo está bien, pero quizá no es la única actividad que se puede hacer y quizá eso, como tú decías, no rompe el aburrimiento, o sea, siguen aburriéndose mientras hacen ese tipo de actividad. O las fichas para ayudar a la memoria, ¿no? O sea, está bien, se deben hacer, pero eso quizá no está ayudando tampoco a que nos aburran. ¿Qué se puede hacer, no?
Son pasatiempos y en muchos casos también, por supuesto, ejercicios que tienen un carácter eminentemente terapéutico, pues ya sea mantener la destreza manual o sea entrenar las habilidades cognitivas. Bueno, esos son ejercicios que están ahí, desde luego nunca hay que desmejorarlos ni menospreciarlos en absoluto. Pero como bien dices, hay muchas actividades que hacemos cotidianamente que no porque las hagamos evitan el aburrimiento, que las hacemos y aún así nos aburren, nos pueden resultar aburridas. Al final, de lo que se trata un poco es de que esas actividades tengan significado para la persona que las realiza. Si esa persona en cuestión no comprende cuál es el valor que hay detrás de una actividad terapéutica consistente en unir piezas de un puzzle, o si comprende cuál es el valor, pero tiene 95 años y prefiere atrofiarse y prefiere no esforzarse en ello, le puede resultar aburrida perfectamente esa actividad. En las residencias, que es donde yo conduzco mis estudios actualmente, se pone mucho énfasis en este tipo de actividades y mucho menos en actividades por puro placer. Actividades, es decir, fiesta. Me he tirado un año entero yendo por residencias de mayores, hablando con ellos, he entrevistado a más de 500 residentes, preguntándoles acerca de su aburrimiento, y es sorprendente lo claro que lo tienen. Lo que quieren es más fiesta. Sienten que el tiempo se está acabando, que les quedan muy pocos años de vida y quieren más festejo. Que venga alguien a cantar, a bailar, tomar un dedito de vermut en el fin de semana. Ese tipo de cosas. Además, echan en falta realizar actividades Claro, que hacían antes de vivir en la residencia. Esas actividades que dan continuidad a su biografía y que nos pueden parecer totalmente. absurdas. Por ejemplo, pero ¿cómo va a querer nadie, una vez que estás en la residencia, por ejemplo, dedicarte a doblar toallas o a remendar camisetas? Pero si es lo que has hecho toda tu vida y es lo que para ti tiene sentido, no tienes por qué criticarlo, ni no tienes por qué impedir que esa persona pueda seguir ocupando su tiempo con esas estrategias, con esas opciones de su catálogo. Ahora bien, el problema que se experimenta en las residencias es que para garantizar la seguridad de una comunidad de gente tan amplia y tan heterogénea, hay que establecer protocolos, hay que establecer procesos de rutinización, estandarización, y esto deja muy poco margen a que se puedan implementar actividades más personalizadas. Si estamos tan pendientes de esas necesidades básicas y de esa seguridad, que la gente no se caiga. No, no te dejo coser porque cada vez ves peor y te puedes pinchar. No, no te voy a dejar que hagas esto porque si viene tu hijo y te ve doblando toallas, se va a enfadar con nosotros. Claro, al final nos convertimos en los padres de nuestros padres, ¿eh? Es un Sí, fenómeno sí. muy curioso. Les quitamos su autonomía. Y al margen de esto has mencionado también la cuestión de la soledad. No creo que haya un sitio en el que las personas se sientan más solas estando más rodeadas de gente que en las residencias. De hecho, pasas mucha parte del tiempo rodeado de gente, incluso cuando te gustaría estar en tu habitación solo. Pero por esa falta de personal para estar vigilando a todo el mundo, por no querer correr riesgos de que alguien se caiga, mantenemos a las personas desde que se despiertan hasta que se acuestan en un mismo comedor, probablemente en la misma silla, en la misma mesa. Claro, estar rodeado de gente, ya aún así te Es sientes así. completamente solo. ¿Por qué? Porque esas personas no te conocen, ni tú las conoces a ellas. A mí lo que me ha dado la sensación es que en las residencias es necesario diseñar actividades junto con ellos. Vamos a dejar de pensar que nosotros sabemos mejor que ellos lo que necesitan, sobre todo para aquellas personas que no sufren ningún tipo de deterioro cognitivo. El hecho de que tengas 89 años ya no impide que puedas seguir eligiendo, que puedas seguir decidiendo, si no sufres ningún tipo de deterioro, ningún problema a nivel cognitivo. Entonces, vamos a intentar diseñar las actividades con ellos, para eso, para que ellos hablen y te digan lo que quieren realmente. Tienen que sentirse muy empoderados, tienen que sentir que no van a tener represalias por decirte que esa actividad no le gusta, que no se va a enfadar la persona, la terapeuta o la persona que está ocupada de las actividades si le dices que esto no me ha gustado o si tú le ofreces otra cosa.
no sentir represalias, sentir que realmente quien manda en la residencia eres tú, que eres el que paga y eres el que vive ahí. Esa es tu casa. Tú vienes a trabajar a mi casa. Hasta que las personas mayores no se crean eso, no van a ser más colaborativas en el diseño de actividades. Y estas actividades tienen que estar centradas en tres puntos. Evitar el aburrimiento, la soledad no deseada y el sentimiento de inutilidad al mismo tiempo. Necesitamos actividades con las que sintamos que estamos ocupando el tiempo de forma significativa, que nos permitan construir comunidad con otras personas, ¿de acuerdo? Intercomunidad dentro de la residencia y extracomunidad con quienes viven fuera de la residencia también. Y que permitan a las personas mayores dejar brillar sus cualidades, mostrar lo que pueden ofrecer a los demás. Así, ni aburrimiento, ni soledad, ni sentimiento de inutilidad. Te pongo un ejemplo. Imagínate, una persona, como decíamos, a la que le gusta mucho coser. Le encanta coser. Vale, pues ¿no podría esa persona quizá enseñar a otras personas, dentro de la residencia si quieren, pero también a personas más jóvenes de entre la vecindad, a coser? Es una actividad que tiene sentido para ella porque le gusta y está dentro de su catálogo. Le ayuda a establecer lazos con la comunidad y le ayuda a sentirse útil. Ahí está la clave. De hecho, es una clave para todos. Esto estaba pensando y digo, bueno, en realidad me la estaba intentando ver si conmigo funcionaba. Y digo, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que con todos, ¿no, Mauxi? Sería lo ideal. Yo Es soy verdad, una persona José. un poco más asocial, la verdad, que hago poca comunidad, pero luego siento esa soledad social, esa falta de amigos, de vínculos, de sentirme que formo parte de algo más que de mi propio entorno doméstico y mi proyecto vital. Siento esa soledad social y lo más importante es que, aunque en esta etapa de la vida en la que nos encontramos, bueno, yo soy un poquito más mayor que vosotras, pero estamos por ahí, ¿no? Vamos a decir, entre los 25 y los 45. En esa etapa de la vida es cierto que uno está muy enfocado en sus propios proyectos y tiene la vista puesta mucho hacia el futuro, hacia qué quiero conseguir con todo lo que estoy haciendo ahora, pero realmente la mejor estrategia para no sentirse solo en la edad adulta, cuando lleguemos a ese momento, es construir comunidad ahora. Aunque digas, es que me quita mucho tiempo, es que... Bueno, y yo aquí consejos tengo que para mí, o sea, consejos vendo que para mí no tengo, porque yo luego no lo hago. Yo soy lo peor. Yo sé, como dice Alicia en El País de las Maravillas, yo sé muy bien lo que he de hacer, pero casi siempre lo hago mal. Nos pasa a todos, yo creo también. Sí. No me quiero despedir, Josefa, de verdad que no. Oh, Pero ya, tenemos que despedirnos. Fue increíble, Quiero la seguir verdad, ¿eh? hablando, en estamos un serio. ratito Muchísimas más. gracias. Echamos otro Fue café. increíble. Sí, sí, sí me parece, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Gracias a nuestros queridos oyentes por estar aquí, por escuchar a Josefa. Y a todos nuestros invitados, antes de irse, les pedimos 3 cositas. La primera es que nos recomiendes un libro. O un artículo, Josefa, si O un quieres, que artículo. De también me acuerdo. gustaría. ¿De cualquier género? Sí, sí. ¿O El que tiene tú que ser de nos filosofía quieras o recomendar. de psicología? De cualquier género. Bueno, pues yo voy a barrer un poco para la casa, como es, como es lógico. No lo puedo evitar y tengo que barrer un poquito. Voy a recomendar el libro de Peter Toohey. Se escribe T-O-O-H-E-Y. Peter Toohey, de la Universidad de Calgary, que es sobre el aburrimiento y es una pasada. Es una pasada. Tiene ya unos añitos, tiene ya más de 10 años, ha cumplido ya la década, pero está muy bien para adentrarnos un poquito más en todo este fenómeno del aburrimiento como función adaptativa, como una emoción que tiene una función adaptativa, en sentido darwinista. Él habla del aburrimiento como esa experiencia que nos permite progresar como especie. Es súper interesante. ¿El título era, perdón? ¡Ay, no os lo he dicho! Es Boredom, a Lively History.
Vacío. O sea, aburrimiento, sí, es boredom, perdonad la pronunciación en el inglés, boredom, pero en el momento en el que alguien pone Peter Tui, boredom, ya le sale. Ya lo he imaginado, sí. A lively history. Aquí ¿Ok? yo creo que Maux es la que tiene mejor pronunciación en inglés. Es que además encima soy murciana. Me cuesta bastante mi propia lengua. Gracias, Josefa. En la segunda, ¿nos puedes recomendar una persona que te parece interesante para traer al podcast? Oh, madre mía, conozco a tantas personas interesantes que me costaría. ¿Qué buscáis? ¿Filósofo, psicólogo? ¿Por dónde van Filósofos, los tiros? psicólogos, nos parece bien, nos parece adecuado. Cualquiera puede estar. Y español, Que no latinoamericano. obligatoriamente tiene, da igual, no obligatoriamente tiene que ver con el tópico de hoy, ¿eh? Alguien que tú consideres que dices, valdría mucho la pena que lo conocieran nuestros oyentes. Pues, y además nos complementamos estupendamente. No sé si habréis invitado ya a Carlos Javier González Serrano, No lo hemos invitado. filósofo. No, Además, le tira las dos cosas, como yo, filosofía y psicología. Y tiene perfecto. un conocimiento que os va a dejar deslumbrados y con la boca abierta. A él sí que no le vais a Muchas querer despedir. gracias. Perfecto, Carlos Javier gracias. González Serrano. Perfecto, Excelente. gracias. Gracias. Y la tercera, ¿nos puedes dar una última frase para concluir este episodio de hoy? Sí, os voy a dar una frase consejo, además. Una frase que tiene un poquito de consejo. Aunque el aburrimiento duela, a veces merece la pena soportar ese dolor, hacer el ejercicio de desplegar conscientemente nuestro catálogo de opciones y tratar de reflexionar acerca de cuál de ellas es la más apropiada para completar ese tiempo de forma significativa. Si vamos siempre por la vía rápida, si intentamos satisfacer nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras demandas por la vía rápida, al final se nos devolverá una y otra vez al abismo, a ese vacío. Qué bueno, es que Josefa me encanta. O sea, es que te Sí. estaría escuchando, pero toda la tarde, de verdad, ¿eh? Me encanta. Eso Bueno, se lo diréis a todas. muchas gracias. No, no. Bueno, siempre llevamos gente interesante, eso seguro, ¿eh? Pero eso te lo estoy diciendo a ti, eso seguro también. Sí, De verdad, Ha sido un gracias. placer Gracias, enorme, Josefa. enorme. Que la gente se Muchísimas atreva a pensar sobre su aburrimiento. Esa es la frase final. Atrévete a pensar sobre tu aburrimiento, que es la mejor forma para reaccionar a él. Así Qué nos bueno. podemos despedir. Me encanta. Muchísimas gracias por esa frase. Con eso nos despedimos. Joana, Mauxi, Josefa, gracias por estar aquí. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Pim Talks, el podcast de Psicología y Mente. Feliz día. Un Chao. abrazo. Buen día. Chao.